Bien, aquí tenemos una matriz de tamaño 4 por 4 y queremos calcular el determinante de la matriz por el método de cofactores. Lo primero que debemos hacer es seleccionar una fila. Hay que seleccionar una fila que vamos a utilizar de base o de guía, ¿sí? Puede ser cualquiera. Bien, hagámoslo nosotros a través de la primer fila, utilizando, repito, los elementos de la primer fila, es decir, el 1, el 1, el 3 y el menos 2, que son los elementos de la primer fila. Aquí colocamos un poquito la regla de los signos. Como vamos a trabajar con la primer fila, fíjense los signos de los sumandos que se van a generar. Empezamos en positivo, ¿sí? Vamos alternando los signos. Eso para cuando, repito, acá trabajamos a través de la primer fila para calcular el determinante de esta matriz. Muy bien, acá tenemos la matriz nuevamente. Hemos mencionado que vamos a trabajar a partir de la primera fila. ¿Cuáles son los elementos? 1, 1, 3 y menos 2. Acá está el 1, el 3 y el menos 2. Como en la primera fila empezamos en positivo y vamos alternando los signos. Positivo, negativo, positivo, negativo. Muy bien. Ahora, este primer elemento, este 1, es este de acá, está en la primera fila y primer columna. Si eliminamos esa fila y esa columna a la cual pertenece este 1, nos quedamos con estos elementos, ¿no? De menos 4, 7, 2, menos 2, 9, menos 1, 3, menos 1, menos 1, que es esta matriz de acá. Muy bien, vamos con el siguiente, con este otro 1, que en realidad es este de acá, el elemento en la posición 12, ¿no? Que está en la primera fila y segunda columna. Repito, primer fila y segunda columna. Si eliminamos la fila y la columna en la cual pertenece este elemento, nos quedamos con el 2, 7, 2, el 3, 9, menos 1, el 1, el menos 1 y el menos 1, que son estos elementos de acá. Perfecto. Ahora, este 3, este de acá, está en la primera fila y tercera columna. Entonces, si eliminamos la primera fila y la tercera columna, nos quedamos con el elemento de 2 menos 4, 2, el 3 menos 2 y el menos 1, el 1, el 3 y el menos 1, que son estos elementos de esta matriz. Y luego con el menos 2, que sería este elemento de acá, menos 2, ¿sí? Que está en la primera fila y cuarta columna. Eliminando esa fila y esa columna, quedamos con qué elementos? Con el 2 menos 4, 7, 3 menos 2, 9 y el 1, 3 y menos 1, que son estos elementos de acá. Muy bien, nos quedamos con 4 sumandos, con 4 matrices que hay que calcular sus determinantes. Cada una de estas 4 matrices son de tamaño 3 por 3. Entonces vamos a calcular por separado el determinante de cada una de estas matrices. Y vamos a seguir utilizando el método cofactores. Bien, acá tenemos la primera matriz. Bien, vamos a trabajar a partir de la primera fila nuevamente. Entonces, los elementos de la primera fila, el menos 4, 7, 2, lo hemos colocado acá. Y recordemos, cuando trabajamos a partir de la primera fila empezamos en positivo, ¿no? Entonces, positivo, negativo, positivo. Este menos 4 está en la primera fila, primera columna. Eliminamos la fila y la columna a la cual pertenece ese elemento y nos quedamos con esta matriz. Luego el 7 está en la primera fila y segunda columna. Si eliminamos esa fila y esa columna, nos quedamos con estos elementos. Ahora este 2, que es este de acá, eliminamos está en la primera fila y tercera columna, ¿no? Si eliminamos esa primera fila y esta tercera columna, eliminamos esa fila y columna, quedamos con esta matriz. Bueno, ahora resolviendo esto, diremos menos 4, diagonal principal que es menos 9, menos la diagonal secundaria que va a ser, bueno, nos va a dar menos 1 en total. Ahora el menos 7, diagonal principal menos 2 por menos 1, que será 2, menos el menos 1 por el 3, ¿cierto? Que nos da 3. Muy bien. Ahora, el más 2, nuevamente diagonal principal, que será 2, menos la diagonal secundaria, que es 27.
Resolviendo esta operación aritmética encontramos que es menos 45 el determinante de esta matriz. Muy bien, vamos a calcular la segunda, esta de acá, ¿no? Muy bien, acá la tenemos. Trabajemos también a partir de la primera fila. Los elementos de la primera fila, 2, 7, 2, que los colocamos acá, 2, 7, 2. Los signos, recordemos, como es a través de la primera fila, empezamos en positivo, negativo, positivo. Muy bien, este 2 está en la primera, es este elemento de acá, está en la primera fila y primera columna. Eliminando esa fila y esa columna, nos quedamos con estos elementos. Este 7 está en la primera fila y segunda columna. Eliminando fila y columna, nos quedamos con esto. Ahora, este 2, que es este de acá, está en la primera fila y tercera columna. Eliminando esa fila y esa columna, nos quedamos con esta matriz. Bien, resolviendo estos sumados, pues acá tenemos el 2, diagonal principal 9 por menos 1, menos la diagonal secundaria, nos va a dar esto, muy bien. Ahora el menos 7, nuevamente aquí diagonal principal, nos da menos 3, menos la diagonal secundaria, nos da en total más 1, perfecto. Ahora el más 2, que lo tenemos acá, diagonal principal será menos 3, menos la diagonal secundaria. Muy bien, resolviendo esto entonces, llegamos a calcular que el determinante de esta segunda matriz es menos 30. Muy bien, vamos con la tercera matriz. Nuevamente, trabajemos en función a la primera fila. Recuerden que podemos trabajar en función a cualquier fila, ¿no? Solo que aquí nosotros estamos trabajando en función a la primera fila. El 2 menos 4 y 2, acá 2 menos 4 y 2. Como es primer fila, empezamos en positivo, ¿no? Positivo, negativo, positivo. Este 2 está en la primer fila, primer columna. Eliminamos esa fila y esta columna, nos quedamos con esta matriz. Este menos 4, que es este de acá, está en la primer fila, segunda columna. Eliminamos la primer fila y la segunda columna, quedamos con esta matriz. Luego el 2, este 2 es este de acá. Eliminamos la primer fila y la tercera columna. Nos quedamos con esta matriz. Resolviendo esto, acá tenemos el 2, diagonal principal, menos 2 por menos 1, menos la diagonal secundaria. Perfecto. Ahora acá, menos 4, diagonal principal, 3 por menos 1, menos diagonal secundaria. Muy bien. Luego el 2, diagonal principal, menos diagonal secundaria. Muy bien, obtenemos estos valores, esta expresión aritmética. Resolviendo esto, llegamos a la conclusión que el determinante de esta matriz, de esta tercera matriz, es 24. Muy bien, hagamos lo mismo ahora para la última matriz. Nuevamente trabajemos en función a los elementos de la primera fila. 2, menos 4 y 7. Muy bien, el 2, el menos 4 y el 7. Como es la primera fila, empezamos en positivo, ¿no? Y vamos alternando los signos. Este 2 está en la primera fila y primer columna. Eliminamos la fila y la columna. Nos quedamos con estos elementos. Luego el menos 4, este de acá, está en la primera fila, segunda columna. Eliminamos esa fila y esa columna, nos quedamos con esta matriz. Luego este 7, que es este de acá, está en la primera fila y tercera columna. Eliminamos la fila y la columna, nos quedamos con esta matriz. Muy bien, reemplazando y resolviendo esto en realidad, decimos el 2 de acá, ¿no? Diagonal principal, menos 2 por menos 1, menos la diagonal secundaria. Luego el menos 4, diagonal principal, 3 por menos 1, menos diagonal secundaria. Muy bien. Y por último, este 7 va a multiplicar con el determinante de esta pequeña matriz, diagonal principal, 3 por 3, menos diagonal secundaria. Perfecto, nos quedamos con esta expresión. Si resolvemos esta expresión, el determinante es menos 21. Ya,
Fíjense que nosotros aquí hemos calculado los determinantes. Esto hay que reemplazar aquí, porque cada uno de ellos está multiplicado por un escalar adelante, que hay que resolverlo. Bien, copiaremos todo esto sumando a una nueva diapositiva para luego ir reemplazando estos valores de determinante que hemos encontrado. Muy bien, aquí está, vamos reemplazando entonces este 1 por el determinante de la primera matriz, que era menos 45. Ahora otra vez este 1 multiplicado por el determinante de esta segunda matriz, que era menos 30. No resolvimos la anterior diapositiva. Ahora este 3 multiplica al determinante de esta tercera matriz, que era 24. Luego este menos 2 multiplica al determinante de esta matriz, que recordemos era menos 21. Resolviendo todo esto, ¿no? Vamos obteniendo los valores para cada uno de estos factores. El determinante ya de toda esta matriz de tamaño 4 por 4 es 15. 15 será el valor de este determinante. El valor de este determinante. Ok, muchas gracias.